no pudieron venir hoy. Aunque tenga cualquier situación, ayúdales. Agarra con tu palabra y tu gracia. El Espíritu Santo opera fuertemente en este tiempo para que podamos entender bien tu palabra. Siempre danos tú mucha sabiduría, gracia y paz a través de tu palabra. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 1. Mateo 7, 1 al 5. Mateo, capítulo 7, el versículo 1 al 5. Primero yo les leo, vamos a leer intercaladamente. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, hasta aquí. Jesús enseñó una palabra muy importante a sus discípulos. Porque Jesús dijo, no juzguéis. Porque juzgar es pecado, un pecado muy grande ante Dios. Cuando usted recibió la salvación, se veía a los hermanos como ángeles. No se veían las culpas de ellos, pero empezó a ver los defectos de los hermanos mientras su fe crecía. Y empezó a juzgarlos. Así podría juzgar creciendo su fe. Pero juzgar a los hermanos es pecado. A pesar de eso, alguien sigue pecando. Se acostumbró a juzgar al otro. Tenemos que entender muy bien esta palabra, la palabra de hoy, para que no cometamos el pecado de juzgar. El que juzga a alguien será juzgado por Dios. El que no perdona al otro no será perdonado por Dios. Alguien juzga fácilmente al otro. ¿Por qué lo juzga? Porque no sabe bien sus defectos. El que entiende muy bien sus culpas no juzga fácilmente al otro. Porque sabe bien sus defectos. Ojalá que pueda aprender muy bien que juzgar al otro es gran pecado ante Dios. Si lo entiende bien, podrá hacer bien la vida cristiana sin tener culpa ante Dios, porque juzgar al otro es gran culpa. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién dijo esta palabra? No juzguéis para que no seáis juzgados.
para que no seáis juzgados. Si usted juzga a alguien, ¿será juzgado o no por el Señor? ¿Cuánto por ciento? 100%. Entonces, ¿va a seguir juzgando al otro? ¿Quién dijo esta palabra? Es Cristo. ¿Qué dijo? No juzguéis. No juzguéis. ¿Juzgar es bueno o malo? Malo. No obedecer a Dios es pecar contra Cristo. ¿Por qué Él lo dijo? No juzguéis. Porque no tenemos capacidad para juzgar al otro. Todos tienen defectos y culpas, ¿sí o no? Entonces, ¿tiene capacidad para juzgar al otro? Solamente el que no tiene ninguna culpa puede juzgar al otro, ¿sí o no? ¿Quién será? Dios y Jesucristo solamente puede juzgarnos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos muchos pecados, muchas culpas. Sin embargo, ¿cómo podríamos juzgar al otro? ¿Sí o no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Si no quiere recibir el juicio ante el Señor, no juzgue al otro. Esto significa. Sin embargo, hay alguien que juzga fácilmente al otro. Esa persona no entiende bien sus defectos. Está pecando contra Cristo. Será juzgado por el Señor. Es necio y orgulloso ante el Señor. Tal vez usted juzga fácilmente a alguien, a algún hermano o alguna hermana o su esposa o su esposo. Es orgulloso y desobediencia es su gran culpa. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Aquí dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Significa que el que juzga, obviamente será juzgado por Dios. El Señor le preguntará, ¿tú no tienes culpas? ¿Por qué juzgas a los hermanos? ¿Por qué juzgas a tu esposa y a tu esposo? ¿Por qué no entiendes tu culpa? Así el Señor le preguntará. ¿Cómo va a responder ante el Señor? ¿Podría seguir juzgando? ¿Está juzgando a alguien? Aquí dice, en la parte de la mitad, y con la medida con que medís, os será medido. Hay alguien que comprende bien sobre los defectos de los demás. Es sabio y tiene mucho amor. Es humilde. Pero esa también tiene defectos y podría pecar, ¿sí o no? Pero el Señor lo perdonará y lo entenderá muy bien. Porque Él entendió muy bien las culpas de los demás y les consoló, entendiendo muy bien. Si usted comprende muy bien culpas del otro, el Señor también le entenderá muy bien cuando usted tenga culpa. ¿Sí me entiende? Esto significa, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, usted quiere que el Señor
le entienda muy bien y le console y también le perdone, ¿sí o no? Entonces, entienda los defectos de los hermanos, las culpas de su esposa y de su esposo. Entonces el Señor también le entenderá muy bien, ¿sí me entiende? Así dijo la Biblia, Jesucristo dijo así: y con la medida con que medís, os será medido. Esto significa, Jesús le entenderá muy bien cuando tenga pecado, ¿sí me entiende? Caso contrario, si usted juzga al otro, el Señor también le juzgará cuando usted tenga culpa sin perdonarle. Aquí marquemos, pongamos la cinta. Ya, vamos a buscar un versículo. Primera de Samuel 24, el versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 24. El versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 24. Veinticuatro, 10 al 11. Primera de Samuel 24, 10. Yo les leo. Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el unido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Ya, el rey Saúl siempre odió y juzgaba a David. Además, quería matarlo continuamente. No tenía misericordia de David. Al final, ¿qué ocurrió? Dios mató a Saúl en la guerra. Jesús dijo, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. El que juzga al otro será juzgado, ¿sí o no? Así como el rey Saúl fue juzgado por Dios. Porque él nunca quería entender sobre David. David no tenía ninguna culpa ante el rey Saúl y ante Dios. Sin embargo, el rey Saúl le odió y quería matarlo. Siempre lo juzgaba, ¿sí o no? Por eso, Dios lo mató en la guerra. Al contrario, David siempre tenía misericordia de Saúl, aunque el rey Saúl siempre quería matarlo. David le comprendió muy bien, teniendo mucho amor y misericordia, ¿sí o no? ¿Qué pasó por eso? David fue bendecido por Dios.
y fue el rey de Israel después de la muerte de Saúl. Jesús dijo, con la medida con que medís, os será medido. Cuando David pecó contra Persabet, adulterando, Dios le entendió y le perdonó, porque él siempre entendió al otro. Así, David siempre tenía misericordia de los demás. Por eso, cuando él tenía pecado y culpa ante Dios, Dios lo entendió y lo perdonó. Al contrario, Saúl no tenía amor ni misericordia, siempre juzgaba a los otros y los mataba. Por eso, Dios no quería comprenderlo y lo mató. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿usted es un David o un Saúl? ¿Quiere ser un Saúl o un David? ¿Quiere parecerse a David o a Saúl? Ahora, está juzgando a alguien, así como Saúl intentaba matar muchas veces a David, o comprende los defectos de los hermanos como David. Mateo 7:2. Mateo 7:2. Mateo 7:2. Leamos juntos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Entiende esta palabra? Bueno, según esta palabra, el que juzga al otro será juzgado. Ahora, ¿está juzgando a alguien? Será juzgado por Dios. Dios no le entenderá sobre sus culpas, ni le perdonará. Porque usted no quiere entender al otro, sino que está juzgando continuamente a alguien. Por eso, podría juzgar a su esposo, a su esposa y a los hermanos. El que entiende muy bien al otro, Dios le dará misericordia. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Qué es la paja? Es una cosa pequeña como el polvo. Significa el polvo. ¿Qué es la paja que está en el ojo de tu hermano? Es la culpa pequeña de los hermanos. Es la culpa pequeña de mi esposa y de mi esposo. Aquí dice, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué es la viga?
¿Qué es la viga? La viga indica la columna. La columna es muy grande, ¿no? La columna, aquí no hay columna. ¿Dónde está, hermano Ashinto, la columna? Columna. Sí. Columna es muy grande, ¿no? Y la paja, el polvo, es muy pequeño. Asimismo, la paja de los hermanos es pequeña. Y mis culpas son grandes, como la columna. Esto significa, todos tenemos grandes culpas y defectos, como la columna. Sin embargo, ¿cómo podríamos juzgar a los otros hermanos? Esto significa 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Significa que ¿por qué ve las culpas pequeñas de los hermanos, de mi esposo y de mi esposa, sin poder ver mis errores grandes? Pensemos bien. ¿Los hermanos tienen culpas o no? Sí, todos tienen. Y mi esposo también tiene muchas culpas y muchos errores, tal vez. Y mi esposa también tiene muchos errores, tal vez. Sí, todos tienen. Todos lo tienen. O sea, no somos perfectos. Podría atrasarse o faltar cuando haya reunión. No podría trabajar bien aunque tenga ministerio. Podría olvidarse algo que alguien le pidió. Podría equivocarse hablando. No tendría mucho amor. No podría entender a los demás. Podría herir a los hermanos, a su esposa y a su esposo. Podría enojarse fácilmente y quejarse. Podría juzgar fácilmente al otro. Mi esposa no podría arreglar bien la casa, ni lavar los platos. Es perezosa. Podría ser. Siempre duerme mucho. Gira encima de la cama sin levantarse. Siempre no quiere levantarse en la mañana. No ayuda a la tarea de los niños. No cocina bien para esposo, para los niños. Esposo también no podría tener responsabilidad. No trabaja, no quiere trabajar. No gana bien dinero. Siempre da preocupación a su esposa económicamente. Podría ser. Todos tienen culpas y errores, defectos, ¿sí o no? Pero lo importante es que hay que entender rápidamente sus defectos y arrepentirse ante Dios. Aunque tenga culpas, apenas lo entienda, tendrá que arrepentirse ante Dios. Esa es la manera de hacer bien la vida cristiana y de recibir la gracia de Dios.
si no entiende bien sus defectos, es necio ante Dios. A Dios no le gusta el que no entiende bien sus culpas. No le da gracia. Al contrario, el que entiende muy bien sus defectos es sabio. Dios se alegra de tal persona y le da mucha más gracia. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si vemos aquí, ¿por qué Jesús dijo que si hay viga en mi ojo? De verdad, realmente sí tengo la viga. O sea, muchas culpas ante Dios, ¿sí o no? Y Jesús quiere que yo vea mis culpas grandes primero, antes de ver los defectos del otro. Jesús desea que yo sepa muy bien sobre mis errores, antes de juzgar al otro. Esto significa, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuál es más grande entre la paja y la viga? La viga es mucho más grande que la paja, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál se ve más con los ojos? Obviamente la viga, ¿sí o no? Pero lo más maravilloso es que el hombre no puede ver bien la viga que tiene, o sea, sus culpas grandes. Es maravilloso. Realmente la viga es más grande que el polvo, la paja, ¿sí o no? Entonces, primeramente, tiene que ver sus defectos, ¿sí o no? Pero es ciego, no puede ver su viga que tiene y sus culpas. Solamente quiere ver los defectos pequeños de los hermanos, ¿sí o no? Siempre piensa que está haciendo todo bien. El Señor, ¿cómo verá? No está haciendo bien la vida cristiana ante los ojos del Señor. Lamentablemente, el hombre ve muy bien los defectos del otro, sin ver sus defectos. Y lo juzga fácilmente. El Señor, ¿cómo lo verá? Lo verá muy mal. No se ve bien, no se ve bonito. El que no sabe ni entiende sobre sus defectos es necio ante Dios. Quien juzga fácilmente al otro es duro y orgulloso. El que sabe muy bien sobre sus culpas y se arrepiente bien es muy sabio. El que no juzga al otro es humilde. Mateo 7:4. Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? He aquí la viga en el ojo tuyo. Si vemos aquí, si tengo la viga o no, si tengo. Aquí, he aquí la viga en el ojo tuyo. Significa que tengo muchas culpas y errores ante Dios. Pero si vemos aquí, déjame sacar la paja de tu ojo.
sin poder entender sus defectos, quiere juzgar al otro. Quiere juzgar los defectos de los hermanos, sin poder entender sus errores. Entonces el Señor, ¿cómo lo verá? ¿Se ve bonito? No. Se ve muy mal. Déjame sacar la paja de tu ojo. Solamente quiere juzgar al otro. Déjame la paja de tu otro. ¿No? Tú tienes la paja. Hermano, usted tiene culpa. ¿No? Hermana, ¿no? Usted tiene culpa. Pero no quiere ver sus defectos. Déjame sacar la paja de tu ojo. ¿Los hermanos tienen la paja o no? Sí tiene. Aquí dice, la paja de tu ojo. Sí tiene errores y culpas. Porque no son perfectos. ¿Mi esposa tiene culpas o no? Sí tiene culpas. Y mi esposo también tiene errores. Mis padres también tienen culpas. Entonces, primero, ¿cuál saca primero? Entre mi viga y la paja del otro, mi viga. Primero hay que sacar mi viga. ¿Sí me entiende? O sea, primero tengo que entender sobre mis culpas y arrepentirse ante Dios. ¿Sí o no? Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, significa que ¿cómo podría juzgar las culpas pequeñas del otro teniendo defectos grandes? Primero, tengo que sacar mi viga. Significa que tengo que entender y ver mis culpas grandes y arrepentirse ante Dios. Eso significa. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Hipócrita. Así el Señor nos reprocha. Hipócrita. Si usted juzga frecuentemente a alguien, es hipócrita. Si usted no entiende bien sus errores, sin embargo ve bien las culpas del otro, es hipócrita ante el Señor. Jesús le dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Tienes que entender sus defectos y sus culpas grandes primero y arrepentirse. Así le dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Significa que el que reflexiona muy bien sus culpas
podría corregir los defectos del otro entendiendo bien. Por ejemplo, hermano, hoy ha llegado poco tarde, pero está bien, podría ser. No se preocupe. Yo también a veces me he atrasado. Hermana, ayer no pudo venir para cocinar. Está bien, no se preocupe, ¿no? Luego trabajamos juntos. Así, el que entiende bien sobre sus defectos podría comprender las culpas del otro. ¿Sí me entiende? Se ve muy hermoso, ¿no? Es amor y misericordia, como nuestro Señor. ¿Sí o no? Pero lamentablemente hemos juzgado muchas veces. Hemos pecado mucho ante Dios. Esa hermana siempre falta para cocinar. Duro, muy duro por ella. No quiere colaborar, no tiene buen corazón. Esa hermana, ¿por qué siempre se atrasa? No me gusta, siempre llega tarde. Esa hermana, ¿por qué no quiere ayudarme? ¿Qué hace? No sé. Hermana, ¿por qué esa hermana no quiere entrar en la cocina? No sé. Esa hermana siempre hace así. Así hemos pecado. Ese hermano siempre se equivoca. No me gusta. Siempre. No quiero trabajar con él. Esa hermana no quiere limpiar la iglesia. Me parece que ella es perezosa. ¿Y usted? ¿Y usted? Aquella hermana. Aquel hermano también es perezoso. Ese hermano no busca bien la Biblia. Qué pena, aunque sea representante de la iglesia. Qué vergüenza. Esa hermana habla mucho. No quiero escuchar la palabra de ella. Me canso. Estoy muy aburrido. Esa hermana siempre se excusa. Así habríamos juzgado a alguien. ¿Sí o no? Mi papá no gana bien dinero, no tiene responsabilidad. Mi mamá nunca puede cambiar, no tiene cambio en su vida. Mi esposo es perezoso, no gana dinero. Le gusta ver televisor, no lee la Biblia. Mi esposa es perezosa, siempre quiere dormir en la cama, no quiere levantarse, ni lee la Biblia, ni ora. Tampoco arregla la casa, ni lava los platos, ni lava las ropas. Mi mamá, en serio, mi mamá lava bien las ropas, pero no quiere doblar. Ni poner en el cajón. A mi mamá siempre le gusta oír música del mundo y bailar y ver el televisor. Hemos juzgado a los hermanos y a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, muchas veces, ¿sí o no? Pero tiene que saber que esto es gran pecado ante Dios. ¿Sí me entiende?
Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Hipócrita. Escucha la severa voz del Señor que le reprocha. Juzgar al otro es pecado. ¿Sí me entiende? Cocina bien en la casa y da comida a sus hijos y a su esposo. Oh, muy bien. 자, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, el versículo 10. Romanos capítulo 14, el versículo 10. El versículo 10 al 13. Les leo despacio. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos capítulo 14, 10. Leamos juntos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si vemos aquí, está hablando sobre el tribunal de Cristo. Pero especialmente el Señor dijo que los que juzgan a los demás recibirán el juicio ante el Cristo. ¿Sí me entiende? Aquí dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Significa que todos estaremos ante el juicio del Señor. ¿Para qué? Para recibir el juicio. ¿Por qué? Porque hemos juzgado a los hermanos, a mi esposo y a mi esposa. Especialmente el Señor nos juzgará sobre el pecado de juzgar. ¿Sí me entiende? Esto significa. 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, vivo yo. ¿El Señor está vivo o no? Vivo yo. ¿Les juzgará o no? Sí, ¿por qué no? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Se doblará toda rodilla. Cuando usted reciba el juicio ante el Cristo, estará de pie
o se arrodillará. Se arrodillará, ¿sí o no? Aquí dice que ante mí se doblará toda rodilla, ¿cierto? Además, aquí dice, y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua, su boca confesará sobre sus pecados que ha juzgado a los demás. ¿Sí me entiende? O sea, ha pecado con su boca, con su lengua, ¿sí o no? Pero esa lengua, esa boca va a confesar ante el Señor según sus pecados. Señor, yo he juzgado muchas veces a los hermanos. Señor, yo he juzgado muchas veces a mi mamá y le menosprecié. Señor, yo he juzgado muchas veces a mi papá y le menosprecié. Señor, yo he juzgado muchas veces a mi esposa y le menosprecié. Señor, yo he juzgado muchas veces a mi esposo y le menosprecié. Su boca confesará detalladamente sobre sus pecados ante el Señor. Esto significa si vemos Números capítulo 32, el versículo 23, dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Significa que su pecado le buscará. Romanos capítulo 14, 12. Leamos juntos. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted va a contar sobre sus pecados ante el Señor, según esta palabra. Entonces, ¿cuántas veces ha juzgado a los hermanos hasta ahora? ¿Cuántas veces les ha menospreciado? ¿Cuántas veces ha juzgado a sus padres hasta ahora? ¿Cuántas veces les ha menospreciado? ¿Cuántas veces ha juzgado a su esposo y a su esposa hasta ahora? ¿Cuántas veces le ha menospreciado? ¿Cuántas veces ha hablado mal, menospreciando a su esposa, a su esposo? Será juzgado detalladamente ante el Señor. Especialmente Romanos capítulo 14, el versículo 10 al 13, es el tribunal de Jesucristo. Está explicando sobre el juicio del Señor para los pecadores, no, para los salvos, para los salvos. Esta palabra no para los pecadores, sino para los salvos. ¿Sí me entiende? Para los pecadores hay juicio de Dios, hay juicio trono blanco. Juicio trono blanco. Pero tribunal de Cristo es el juicio para los salvos. ¿Sí me entiende? Romanos capítulo 14, 10 al 11, leamos juntos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Seguramente hay juicio o no sobre lo que juzgó a los demás. Si hay juicio. Entonces, ¿qué va a hacer más adelante? ¿Va a seguir juzgando al otro o va a cesar? Sí, tiene que cesar. ¿Va a recibir el juicio o ya no va a juzgar más? No tiene que juzgar más. Por eso aquí dice 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos más. El motivo por el cual no tenemos que juzgar al otro es porque hay juicio. ¿Sí me entiende? Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Además, tenemos que tener mucho cuidado para que no haga tropezar a los hermanos, a mi esposa y a mi esposo, porque herir a los hermanos es gran pecado. No olvidemos que alguien podría caer por mí y mi culpa. Si usted no saluda bien a los hermanos, el corazón de los hermanos podría dañarse. ¿Sí o no? Hay que saludar bien. Si murmuro contra los hermanos, ellos podrían herirse. ¿Sí o no? Si no hablo con los hermanos, con algunos hermanos, con tiempo, ellos podrían herirse. Si disputo con los hermanos, ellos podrían herirse. Si les hablo fuertemente a los hermanos, ellos podrían herirse. Si me enojo con los hermanos, el corazón de ellos podría dañarse. Si los esposos se hablan fuertemente, ambos podrían herirse. Si ambos mienten, podrían herirse cuando sepan la verdad. Si los padres hablan fuertemente a sus hijos, ellos podrían herirse. Si los hijos hablan fuertemente a sus padres, ellos podrían herirse. Si los hijos no obedecen a sus padres, ellos podrían herirse. Si los hijos no visitan a sus padres, ellos podrían sentirse tristes. Por eso dice así, Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tiene que tener mucho cuidado con la palabra y el comportamiento para que alguien no se hiera por mí. ¿Sí me entiende? Santiago 4, Santiago 4:11. Santiago 4:11. Después de Hebreos hay Santiago. Santiago
antes de Primera de Pedro, Santiago 4:11. Santiago 4:11. Esta palabra es muy importante. Santiago 4:11, leamos juntos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Wow, esta palabra nos da mucho miedo. ¿Qué significa? Aquí dice, no eres hacedor de la ley, sino juez, porque juzga a su hermano. Significa que el que juzga a los hermanos y a su esposo y a su esposa es Dios. Eso significa. Entonces usted es Dios. Pero a veces usted juzga a los hermanos, a su esposo y a su esposa. Entonces es que es Dios. Quiere ser Dios para juzgar siempre a los hermanos. Aunque Dios pueda juzgar a todos, Dios no quiere juzgar, sino que siempre tiene misericordia de todos, porque es Dios. Pero el que juzga a los hermanos es que está sentado en el trono de Dios. ¿Sí me entiende? Esto significa. Entonces, ¿cuánto se enorgullece? ¿Quiere sentarse en el trono de Dios? El que juzga a los demás es Dios. Está sentado en el trono de Dios. Esto significa. Al principio, el arcángel Lucero tenía el primer lugar de los ángeles. Pero lamentablemente fue juzgado por Dios y fue el diablo. ¿Por qué? Porque él quería sentarse en el trono de Dios y era muy orgulloso. El que juzga a los hermanos es que está sentado en el trono de Dios. Es igual que el diablo y es muy orgulloso. ¿Sí me entiende? Por eso será juzgado por Dios, así como el diablo recibió el juicio ante Dios por sentarse en el trono de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando usted juzga a los hermanos, Dios, ¿cómo se sentirá? Se sentirá muy mal, porque está haciendo la obra que Dios tiene que hacer. Está juzgando, aunque solamente Dios pueda juzgar. Santiago 4:12. No, 4:11, leamos otra vez. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No eres hacedor de la ley, sino juez. Significa que es Dios. Está sentado en el trono de Él. Esto significa, ¿sí o no?
si juzga a los hermanos. Entonces, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya significa que el juez es solamente el Señor. El hombre nunca puede juzgar al otro. Por ejemplo, el arcángel Miguel quería juzgar a Satanás cuando contendió con él. Pero Miguel no quería cometer el pecado de juzgar ante Dios. Por eso no lo juzgó. Tan solo le dijo que el Señor le juzgará. Nada más. Porque el arcángel Miguel tiene pecado. No tiene pecado. Sin embargo, no puede juzgar a nadie. Solamente Dios puede juzgar a todos, ¿sí o no? Incluyendo a Satanás. Por eso Miguel no quería pecar contra Cristo Jesús, juzgando a Satanás. Por eso dijo así: el Señor le juzgará. El arcángel Miguel es sabio. Vamos a buscar este versículo, Judas. Antes de Apocalipsis, Judas 1:9. Judas 1:9. Judas 1:9. Judas 1:9. Antes de Apocalipsis, Judas 1:9. Judas 1:9. Les leo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel estaba disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés, después de la muerte de Moisés. En este momento, Miguel, ¿cuánto habría querido juzgar al diablo? Él se enojó con él. Porque Satanás siempre actúa mal. Pero él quería que el Señor le juzgue. Era humilde, ¿sí o no? Es el aspecto humilde de buen siervo. Asimismo, cuando alguien tiene culpa, usted también debe encargar al Señor para que el Señor lo juzgue. Así como el arcángel Miguel no lo juzgó y encargó al Señor para que el Señor le juzgue. Tiene que orar por la debilidad de los hermanos. Entonces el Señor le cambiará y le castigará si tiene culpas. Señor, me da mucha pena por esa hermana, pero no quiero juzgar. Dios, ayúdale a ella y sobre su debilidad. Dale tu gracia para que ella pueda cambiar. Y ayúdale para que ella pueda entender sobre su culpa. Ella no entiende porque está enojada. Pero ayúdale
para que ella pueda hacer bien la vida cristiana. Si oro así, entonces Dios le ayudará y le reprochará si tiene culpa, ¿sí o no? Y Dios le juzgará. Sin embargo, si usted le juzga, usted será juzgado por Dios. Tiene culpa. ¿Sí me entiende? Así podemos encargar, como el arcángel Miguel, que es sabio. ¿Sí o no? Si sus padres tienen culpas, debe orar. El Señor les ayudará. Si esposo y esposa tienen defectos, tiene que orar. El Señor les cambiará. Orar una vez al Señor es mejor que hablar 10 veces. No es que cambio al hombre si hablo. El otro se herirá nada más. ¿Sí o no? Sin cambiar. No hable nada, sino que ore nada más. Entonces el Señor operará. Cada persona necesita tiempo para cambiar. Pero el Señor puede cambiar, no mi palabra. Mi palabra no tiene poder. O sea, su palabra. ¿Su palabra tiene poder? Su palabra no tiene poder. No hable nada. No. Es mejor que Dios es mejor orar. Orar es mejor para que Dios pueda ayudar. Romanos 14:4. Romanos capítulo 14. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué significa? Significa que Dios puede levantar la fe de cada persona y cambiarlo. Por eso, usted no debe juzgar. O sea, Dios puede levantar la fe de cada uno, ¿sí o no? Dios puede cambiar a cada uno, ¿sí o no? Sí. Dios les estará firme a los hermanos. ¿Sí me entiende? Esto significa. O sea, algún hermano a veces podría caer. Otra vez podría levantarse. Algún hermano aún no hace bien la vida cristiana, pero pasando el tiempo podría cambiar muy bien. Podría estar firme, pero no sabemos cuándo estará firme, cuándo hará muy bien la vida cristiana. Pero es la voluntad del Señor. Depende de la voluntad del Señor. ¿Sí me entiende? Esto significa, por eso no hace falta que juzgue a los hermanos, porque el Señor va a levantar la fe de los hermanos. Y Dios les hará estar firme. Esto significa. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Criado ajeno significa los hermanos. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sí me entiende esta palabra? ¿Sí entiende?
está en pie o cae. ¿No? A veces hace bien la vida cristiana, a veces no. ¿No? Aún no tiene buena fe, aún no hace bien la vida cristiana, pero luego podría cambiar, porque el Señor es poderoso, puede cambiarlo y va a hacerle estar firme. ¿Sí me entiende? Dios puede controlar a cada salvo con su gran poder. O sea, Dios nunca abandone a cada uno de los salvos para cambiarles, para utilizarlos. Por eso, encárguele al Señor nada más. ¿Sí me entiende? O sea, pensemos sobre la buena actitud de escuchar la palabra. Un momento. O sea, Dios siempre enseña su palabra a cada uno. Pero alguien siempre piensa en otra persona mientras escucha la palabra. La palabra de hoy no es para mí. Estoy haciendo todo bien. Qué pena. Mi esposa tenía que escuchar la palabra de hoy. Qué pena. Hoy faltó. Esta palabra es para mi esposo. Ese hermano tenía que escuchar muy bien la palabra de hoy. La palabra de hoy es para esa hermana. Ojalá que escuche muy bien y cambie. El que piensa así nunca puede aprender bien la palabra de Dios, ni recibir gracia de Dios. Está muy mal. No tiene buena actitud. Ojalá que no piense en otra persona aprendiendo la palabra, sino que usted tiene que aprender las enseñanzas y recibir las lecciones. ¿Sí me entiende? Colosenses 1, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 1, 28. Colosenses 1, 28. Colosenses 1, 28. Yo les leo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí dice a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre. El Señor enseña a todos sin que falte ninguna persona, ¿sí o no? Entonces cada uno debe reflexionar ante la palabra y arrepentirse ante el Señor, ¿sí o no? No tiene que pensar en otra persona escuchando la palabra de Dios, ¿sí o no? Ese hermano hoy tenía que escuchar. Esa hermana tenía que escuchar la palabra de hoy para que pueda cambiar. Pero hoy no ha venido. Qué pena. No piense así. Aquí dice, a todo hombre, a todo hombre, a todo hombre, ¿sí o no? El Señor siempre enseña a todos los hermanos, sin que falte a ninguna persona. Sin que falte ninguna persona, ¿sí o no? Por eso cada uno tiene que recibir las enseñanzas y lecciones y aprender personalmente. La vida cristiana es personal ante Dios.
No hace falta que piense en otra persona. ¿Sí o no? Si uno no hace bien la vida cristiana, entonces no recibirá mucha gracia del Señor. Si uno tiene pecado, entonces será juzgado, será castigado por Dios. No hace falta que piense en otra persona. Dios va a controlarlo, ¿sí o no? Solamente usted siempre haga bien la vida cristiana ante el Señor. Personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué siempre ve a los otros hermanos? Solamente vea, ¿no?, a sí mismo ante el Señor, reflexionando bien ante la palabra, arrepintiéndose bien si tiene culpas. Es la vida cristiana, es hacer bien la vida cristiana. Cada uno debe recibir el consejo y el reproche a través de la palabra, porque Dios siempre nos da su enseñanza preciosa a todos nosotros. Si uno piensa que está haciendo bien, es que es orgulloso. Pensar en el otro, escuchando la palabra, también es orgulloso. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Proverbios. Segunda de 3. Segunda de... Segunda. No me juzguen, por favor. Hoy aprendieron que juzgar es pecado. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Es el propósito de aprender la Biblia. Leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura indica la Biblia. Aquí dice, útil para enseñar. Primero, la Biblia siempre nos da las enseñanzas. Útil para enseñar. Entonces, tengo que recibir las lecciones, enseñanzas y reproches, ¿sí o no? Siempre Dios nos enseña a través de tu palabra, su palabra, ¿sí o no? Primero, tenemos que aprender cada vez que Dios nos enseña. ¿Sí me entiende? Y segundo, aquí dice, para corregir. Segundo, la Biblia nos hace corregir las culpas y los errores. Primero, tenemos que entender muy bien sobre nuestros defectos para corregir nuestras culpas y errores. ¿Sí o no? Sí. Segundo, para corregir. Si tengo defectos, tengo que corregir a través de la Biblia, ¿sí o no? Tercero, aquí dice, para instruir en justicia. Instruir en justicia. Tercero, la Biblia siempre nos enseña el mejor camino y el escogimiento. Siempre nos enseña lo que tenemos que hacer. En este momento, ¿qué tengo que hacer? No sé. Voy a recibir consulta. Dios me enseñará el mejor camino y me guiará. Escuchando la palabra, así tenía que hacer en este caso. Así podemos entender muy bien.
lo que tengo que hacer, ¿sí o no? Para instruir en justicia, esto significa, ¿sí me entiende? Siempre Dios nos enseña el mejor camino y nos guía. Cuando no sabe lo que hace, tiene que preguntar a la iglesia y recibir una consulta para una sugerencia. Pero hay alguien que no quiere recibir consulta y hace lo que quiere sin consultar, sin recibir consulta. No es sabio. Antes de hacer algo, preguntar a la iglesia es el orden y tener modales para recibir una sugerencia, para preguntar a Dios, para aprender la voluntad de Dios, para confirmar está haciendo bien o mal. ¿Sí o no? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De esta forma, cada uno cambia poco a poco, mientras aprende la palabra, ¿sí o no? Ese es el propósito de aprender la Biblia, ¿sí o no? Aprendemos la Biblia para tomar las lecciones y tener cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Por eso estamos aprendiendo. Y también para corregir nuestros defectos y nuestras culpas. Dios nos hace cambiar a través de su palabra que tiene gran poder. Esta es la obra que Dios hace. Pero hay alguien que aprende la Biblia para utilizarlo. No es que usted usa la Biblia, sino que la palabra de Dios nos usa, le usa. ¿Sí me entiende? Hay alguien que aprende la Biblia para enorgullecerse y mostrar su conocimiento de la Biblia. Dios nunca enseña la Biblia a tal persona. No le hace entender la Biblia. Aunque Él se refiera a su palabra, no tendrá fuerza. Porque el Espíritu Santo no lo usa. Porque aprendemos la Biblia para recibir las enseñanzas y corregir nuestros defectos, ¿sí o no? Pero alguien aprende la Biblia para enseñar al otro. Es mal. Está mal. ¿No? La Biblia dijo así, así. ¿Por qué hace así? ¿Por qué actúa así? La Biblia dijo así. Sin embargo, ¿cómo actúa así? Está muy mal, muy mal. Dios no lo quiere. Para atacar con la Biblia al otro, está aprendiendo la Biblia. Dios les enseña para que usted ataque al otro con la Biblia. Es muy mal. Proverbios capítulo 26. Imagínense, la palabra tiene poder o no. Es espada espiritualmente. Entonces, si pincha con la palabra, o sea, con la espada, entonces, el otro se herirá mucho, ¿sí o no? Le dolerá mucho el corazón, ¿sí o no? ¿Cuánto le habría dolido si pincha continuamente con la Biblia, con espada espiritual? Proverbios 26:7. Proverbios 26:7.
Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. En la boca del necio. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Quién es necio? El que utiliza la Biblia para atacar al otro. Es necio. Pero su palabra no tiene poder. Por eso dijo así: las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. ¿Las piernas del cojo tienen fuerzas o no? No tienen fuerzas. Asimismo, la palabra del necio no tiene fuerza. ¿Sí me entiende? Hay alguien que aprende la Biblia para juzgar a los demás. Jamás puede juzgar a los demás refiriéndose de la Biblia. Está muy mal. ¿Sí me entiende? Proverbios, capítulo 26, 9. Espinas hincadas en mano del embriagado. Tal es el proverbio en la boca de los necios. O sea, si el borracho sacude las espinas, mire, así, sacude las espinas, si un borracho, ¿qué pasaría? Los que están cerca se herirán, ¿sí o no? ¿Sí o no? Asimismo, si el necio ataca y juzga a los demás con la Biblia, ¿qué pasará? Todos se herirán. El corazón de ellos, ¿cuánto le habría dolido? Los hermanos, el corazón de los hermanos, ¿cuánto les dolerá? Podrían herirse y tropezarse. O sea, aprendemos la Biblia no para enseñar a alguien, ni juzgar, o sea, sino para ser buena persona ante Dios, teniendo cambio en nuestra vida. ¿Sí o no? La Biblia es la espada de Dios. Imagínense, el doctor puede salvar la vida de enfermo, la vida de paciente, haciendo operación con ¿cómo llama? Con cuchillo. ¿Sí o no? Pero es buen doctor. Asimismo, buen salvo podría ayudar a los hermanos y consolarles con la palabra, ¿sí o no? Pero un mal doctor podría morir haciendo una operación. Podría matar a un paciente haciendo una operación con cuchillo, ¿sí o no? Asimismo, un salvo podría matar a su hermano, a su esposo y a su esposa con la Biblia, con la espada espiritual. ¿Sí me entiende? O sea, hoy también hemos aprendido, hemos tomado las lecciones, enseñanzas que Dios nos dio. Entonces, personalmente, tenemos que aprender y tener cambio en nuestra vida. Tenemos que ser buenas personas cada vez más, mientras aprendemos la Biblia. Así es el propósito de aprender la Biblia. ¿Sí me entiende? Juzgar al otro es gran pecado. Hoy hemos aprendido. Juzgar es sentarse en el trono blanco, en el trono de Dios.
El que juzga al otro es Dios. Jesús dijo que el que juzga será juzgado obviamente. Y dijo que no ved la paja de los demás, o sea, las culpas pequeñas de los hermanos, sino que ved la viga que tengo, o sea, mis culpas grandes. El que reflexiona bien ante la palabra de Dios puede hacer muy bien la vida cristiana. Dios le dará mucha más gracia a tal persona. Por eso, ya no vamos a juzgar al otro, ni a su esposo, ni a su esposa. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso,